Bienvenidos, podescuchas de Consejos Divinos. Hoy estoy acompañado nuevamente y en esta ocasión me acompaña Adolfo Ocampo, ¿sí? Es mi hermano de sangre y es pastor, es maestro en el Ministerio Juvenil. Ahorita nos va a contar, pero está haciendo su doctorado en ministerio allá en Estados Unidos, donde está pastoreando una iglesia hispana. Es un ministerio extraordinario el que está haciendo por allá, así que bienvenido Adolfo. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy contento de que me estás invitando a este espacio ya tan popular, tan consolidado de consejos divinos, y me da mucho gusto que por primera vez aquí estemos. Sí, eso está padrísimo, que por primera vez está aquí acompañándome mi hermano y pues hablando de un tema bien interesante, complejo, no en el sentido de no entenderlo, sino complejo porque hay una serie de opiniones, de posturas, de creencias en cuanto a esta parte de los dones espirituales. Y bueno, pues aquí yo quise invitar esta vez a Adolfo porque hace muy poquito tiempo subí un podcast sobre el ministerio, sobre ser un ministro, sobre servir y este tema de los dones espirituales pues está conectado con el tema de servir y en este podcast acerca de servir, de ser un ministro, que todos somos llamados a ser ministros de diferentes maneras. Esto está muy conectado con los dones espirituales porque de acuerdo, decía yo en este podcast y normalmente en donde nos invitan a colaborar las iglesias, que nos invitan a colaborar con ellos, pues hablo de que hay habilidades, de que hay capacidades, de que hay dones espirituales para servir y que es lo que somos nosotros, esto es lo que somos, está integrado. Entonces, no, a veces esta idea de que solo tienes que saber qué don espiritual tienes para poder servir a la iglesia, pero también podemos servir a la iglesia con nuestras habilidades, que es aquellas cosas con las que nacimos, aquellas cosas en las que somos buenos, naturalmente tenemos precisamente habilidades especiales para hacer cosas. A algunos se les dan las matemáticas, a algunos se les da la música, porque traen estas habilidades de nacimiento. Por supuesto que hay que desarrollarlas y que hay que mejorarlas, pero no es exactamente lo mismo que capacidades tiene que ver con aquellas cosas con las que aquellas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida y por supuesto también las desarrollamos y las perfeccionamos, pero no es exactamente lo mismo que las habilidades y bueno, están los dones espirituales. Entonces, claro que hay varias categorías, ¿no, Adolfo? Hay autores que dan distintas categorías. Yo hablo de habilidades, capacidades y dones espirituales. A lo mejor tú tienes otra categoría, Adolfo, pero lo primero que quiero preguntarte acerca de los dones espirituales es, como pastor, bueno, ahorita también nos vas a contar un poquito de lo que haces, dónde estás estudiando el doctorado y por qué lo estás estudiando, pero después de que termines con esta parte de tu presentación, me gustaría que nos dijeras en las iglesias, en tu experiencia como pastor, eh, mi percepción es que la gente, número uno, como que no tiene claro qué es un don espiritual, ¿no? Y número dos, aparte de no tenerlo claro, pues como que creen que como es la iglesia y es una cuestión espiritual, solo necesitan poner a trabajar sus dones espirituales para servir en la iglesia. Entonces, bueno, cuéntame un poquito entonces y a los podescuchas de Consejos Divinos que nos acompañan. Me presento rápidamente. Efectivamente, soy pastor de la iglesia Nueva Vida en Glaston, Oregon. Es una ciudad que está en la periferia de Portland y es una iglesia que tiene ya más de 25 años. El edificio tiene mucho más tiempo,
Entonces es una iglesia consolidada ahí en la región. Y bueno, anteriormente hemos estado pastoreando también en México y estuvimos pastoreando una iglesia aquí ya en Nueva York, específicamente con la comunidad hispana. Y bueno, una de las tareas que, que yo he considerado muy importante es la parte de la capacitación. Por eso me preparé teológicamente. Tú sabes que además eh, profesionalmente soy abogado, estudié en la UNAM y, y tengo una especialidad ahí en el posgrado de la UNAM, pero en la parte de la iglesia en donde acudimos a nuestro llamado también ha sido muy importante la formación espiritual, porque te da herramientas para poder hacer el ministerio y se necesitan estas herramientas. Por eso estudié en el Seminario Teológico Bautista de Lomas Verdes, la licenciatura. Tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en pastoral y juvenil ahí mismo en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, y actualmente surgió esta oportunidad para que pudiera estudiar en el Seminario Teológico Bautista del Medio Oeste en Kansas City, Missouri. Y ha sido una experiencia muy gratificante la parte del doctorado. La verdad es que es pesado. No me considero una persona genio o una persona envuelta totalmente en la situación de los estudios como para ser un erudito, pero cada vez que estoy en presencia, como en los desafíos con la iglesia, pues tengo y veo la necesidad de capacitarme más. Y ya es algo que me he resignado, que creo que no dejaré nunca de estudiar, aunque yo creo que esta parte terminaré académicamente con el doctorado y será lo último formal, pero seguiré informal. Como te decía, pues es importantísimo poder dar a conocer a la iglesia, a los miembros que conforman la iglesia local, sobre las capacidades espirituales o dones espirituales, que también así se le denomina, eclesiásticamente hablando, a estos obsequios que se dan al creyente una vez que, que acepta a Cristo y que se incorpora a la iglesia local. Pablo lo denomina como un cuerpo, ¿verdad? Y la iglesia también universal de creyentes. Y como un cuerpo tiene miembros, y estos miembros somos cada uno de los creyentes, y cada uno de nosotros tenemos una función específica dentro del cuerpo. De veras es impresionante cómo en cada iglesia local Dios y el Espíritu Santo, a través de su soberanía, puede poner a las personas adecuadas con los dones que el Señor quiso darles a cada uno de manera soberana para que pueda sostenerse esa iglesia. Si hay el don del pastorado, por ejemplo, y vamos a entrar un poquito más adelante a ver la situación específica de los dones. Si hay más de una persona que tiene ese don, es porque la iglesia local específica lo necesita. Necesita que haya esa persona con ese tipo de don o ese conjunto de personas para poder hacer el ministerio correspondiente. Si solamente hay una persona que tiene ese don, Dios en su sabiduría sí lo quiso. ¿Para qué? Para que se complementara como esa parte del cuerpo, de un todo espiritual, que hace esa función. Yo les digo a mis hermanos cuando estoy dándoles esta capacitación sobre los dones espirituales, que considero que debe ser de las cosas primeras que debe hacer un pastor cuando ingresa a un nuevo ministerio en una iglesia local. Como sabes, tengo desde agosto del año pasado, es algo prácticamente nuevo aquí en Nueva Vida, y además de observar, además de escuchar, de ver cómo se desenvolvía y cómo era la iglesia, la identidad de la misma, algo que sabía y tenía en mi mente muy claro es que se
se tenía que transmitir qué eran los dones espirituales para cuando la iglesia tuviera este anhelo por poder hacer ministerio, poder hacer la iglesia, supieran cómo hacerlo, qué dones tienen, qué dones se capacitan, tienen. Porque algo sí te digo, Efraín, una iglesia que no conoce cuáles son los dones espirituales que tiene cada uno de sus miembros, es una iglesia destinada a morir. Y desgraciadamente creo que es como, bueno, obviamente no la norma, pero sí es demasiado común, ¿no? Tristemente, yo creo que, a ver, tú me dirás en tu experiencia como pastor, finalmente nosotros tenemos una experiencia sirviendo en un tiempo limitado en iglesias y gracias a Dios pues tuvimos la bendición de hacerlo hace muy poco allá en Nueva Vida en Gladstone, pero tú que has estado pastoreando iglesias en México y en comunidades hispanas allá en Estados Unidos, yo tengo la percepción de que la gente siente que esto de los dones espirituales, que realmente sí me gusta más esto de capacidades espirituales, pero que la gente no está pensando en si tiene o si no tiene. ¿Por qué? Yo creo que número uno, porque la gente no está enfocada en servir. Y yo creo que no es del todo responsabilidad de la gente, sino que también es responsabilidad de los liderazgos de las iglesias. ¿Por qué? Porque a veces son, los liderazgos de las iglesias son una cuestión, una estructura muy cerrada en el que, o sea, para que tú puedas servir, tiene que figurar el ministerio en el esquema organizacional de la iglesia, ¿no? Y entonces, si no está ese ministerio ahí, en el esquema, en la estructura organizacional de la iglesia, no sirve, o sea, no hay manera de servir. Entonces, algunas iglesias están hechas, organizadas de esta manera. Entonces, como que la gente se acostumbra a que sean un grupo exclusivo, limitado de personas que sirven. Entonces, de alguna manera, como que dicen, bueno, pues ya no es mi responsabilidad servir. Y si voy a servir, tengo que participar, concursar, o yo no sé qué palabra, pero de alguna manera participar para ser elegible, ¿no? Para ocupar uno de esos ministerios en esta estructura. Entonces, no sé tú qué piensas al respecto. Sí, es muy, lo que estás comentando creo que es muy cierto. Sobre todo en México, está tan centralizado en la organización que supervisa y coordina el pastor, eh, que las personas habituales que han estado sirviendo, a lo mejor hasta por generaciones, en dichos ministerios, pues lo ven como lo único que puede hacer, pero lo único que puede hacerse en esa iglesia. Y si carece de pastor, pues eso se vuelve pues ya como pequeños monopolios dentro de la misma iglesia de eso. Ahora, creo que esto es algo que se confunde mucho, la parte de los ministerios con la situación de los dones. Los ministerios no están supeditados totalmente a los dones espirituales que puede tener una iglesia y viceversa. Los dones espirituales no están supeditados a los ministerios que tiene esa iglesia local. Creo que no es lo mismo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay otra mentalidad en relación con esto. La gente sí quiere descubrir los dones espirituales y sabe que si los tiene y cómo los tiene, puede no solamente participar en los dones, en los ministerios que hay en la iglesia local, sino que puede abrirse nuevos ministerios de acuerdo a esos dones espirituales o esas capacidades de esos regalos espirituales que da Dios al servir. Y el problema es porque, desgraciadamente, la gente no conoce los dones porque no se los enseñan en la iglesia.
Y puede ser por dos razones, creo, en mi experiencia. Una, que el mismo pastor o los maestros que están encargados para poder en los espacios de educación en las iglesias no conocen qué son estos dones espirituales. Y a veces se elevan a una situación de misticismo, casi, donde como no los comprendo, pues mejor ni le entro. Y otra parte es que tanto los maestros como los pastores pueden suceder eso. Y otra parte es porque no hay una visión para poder implementar las capacidades espirituales que tienen los miembros de la congregación. Entonces, si no sé bajo cómo dirigirlos, para supervisarlos, para poder echar raíces, para afectar mi entorno, porque eso es lo más importante. Dios da estos dones espirituales a los creyentes en la iglesia local para que puedan impactar a través de la gran comisión el mundo y pueda la gente escuchar el evangelio. Y entonces esa falta de conciencia en los pastores y en los líderes hace que haya como no una explosión, sino una implosión, algo hacia adentro, que al final termina por explotar, y por eso las iglesias llegan a morir. Fíjate lo que dice la Biblia en Marcos 16:17, sobre esto que estoy comentándote. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, Dios les había dado capacidades a los apóstoles y a los discípulos para que pudieran cumplir la gran comisión. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y después conocemos que también fueron enviados, ¿verdad? En Mateo 10, los apóstoles, los discípulos, para sanar, para poder compartir, para que se proyectara más allá del entorno de Jesús para poder compartir el evangelio. Pero como eso no limitadamente no lo entendemos por qué los tenemos, entonces no los enseñamos, no los queremos aprender y no capacitamos a las personas para que hagan ministerio. Y lo que he visto también en muchas iglesias es que, por ejemplo, la manera en la que las iglesias crecen, pues normalmente es pues a través de la campaña de evangelización, y tenemos a un orador invitado especial, o va a haber algo, una dinámica especial para estar compartiendo el evangelio durante un tiempo limitado, ¿no? De todo el año, como que la campaña pues, dura un mes o no sé. Entonces, en ese tiempo limitado, ahora le vamos a compartir el evangelio un montón, y entonces llegan personas como resultado de esa campaña y se les enrola, ¿no? Ya como que se bautizan y todo, se les enrola, mira, pues pueden participar en estos ministerios. Ah, pues ok, entonces como que cada quien elige en qué área de la organización involucrarse, pero no hay un enfoque. Sí, ya creíste, te bautizaste, y bueno, vamos a discipularte a ti como persona, no a estas 20 personas que llegaron, sino a cada persona, para que de esta manera tú sepas pues cómo Dios está trabajando en tu vida, en lo cual incluye pues las capacidades espirituales, los dones espirituales, y en este proceso que la persona sepa. Ahora, yo, por ejemplo, lo que en mi experiencia personal lo que hice fue como servir en todo, y creo que también fue tu caso, ¿no? Cuando éramos adolescentes, que pues el Señor nos buscó y nos llamó a seguirle. Entonces servimos en todo, o sea, realmente hicimos absolutamente de todo. Y yo creo que esa fue una muy buena experiencia, porque al servir en todos lados fuimos descubriendo nuestros dones espirituales. O sea, y no es tanto mira, soy bueno en esto, o sea, sino que hay un fruto en lo que estás haciendo, ¿no? Que también eso me gustaría que pudieras
explicar esa diferencia, que no es nada más ay, soy bueno en esto, ¿no? Sino que cómo es este proceso de descubrimiento en cuanto que hay fruto. Y bueno, seguramente ahorita ya hablarás de los ministerios específicamente para explicarlo, pero así es como yo veo más o menos que ha pasado, y en mi experiencia lo que pasó, que fue la manera que Dios usó, digamos, para yo descubrir mis dones espirituales. Sí, qué bueno que lo recuerdas, Efra, porque efectivamente así es como descubrimos nosotros nuestros dones espirituales y cómo Dios nos los dio, y para poderlos poner a disposición de la iglesia local. Y eso, por ejemplo, en uno de los cursos que yo estoy dando de capacitación en la iglesia a los miembros, en este primer curso, uno de los puntos es que ahí es como la parte introductoria a los miembros nuevos o a las personas que no se habían involucrado en la iglesia, pero que desean hacerlo y no han tomado ningún curso como dones espirituales. Pero desde ahí les estoy diciendo que una de las formas en las cuales pueden descubrir su don es cuando le preguntan a las personas qué don tienen, porque no hay nadie mejor que la misma iglesia y las personas que están alrededor que le pueden orientar a las personas que no conocen de dones espirituales. Ellos lo hacen. Ahí está el hermano o la hermana que todos los domingos al terminar el servicio está levantando las sillas sin que le digan nada, o quien llega más temprano para barrer, ¿verdad? Bueno, ahí está claro que tiene un don de servicio, porque lo hace de una manera desinteresada y automática, ¿verdad? Ahí es innegable que puede tener el don de servicio. No quiere decir que sea el único don que Dios le haya dado a la persona, pero quiere decir que sí es uno que es predominante. La persona que no falta a ninguna de los eventos para compartir de Cristo, llámese campañas, llámese salir o caminatas de oración, llámese ir a parques, que eso luego se hace mucho, y le gusta participar, le gusta ver la oportunidad para compartir su fe, ¿verdad? Tú recordarás por ejemplo, con nuestra madre, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo dejando como estos folletos evangelísticos en las casetas telefónicas, cuando había casetas telefónicas, pegados para que la gente cuando fuera a llamar le llamara la atención y tomara uno de estos folletos. Bueno, esas personas es indudable que tienen el don de evangelismo, ¿verdad? Y que no quiere decir que es el único, como dijimos, pues es predominante. La iglesia definitivamente es un lugar donde los otros pueden ver lo que tal vez tú no ves tan claramente, pero que las personas sí se fijan por cómo tú actúas de manera casi involuntaria. Y bueno, siempre y cuando pues sí estés sirviendo, ¿verdad? Porque si de plano pues no tienes ningún interés en servir, pues aunque le preguntes a alguien, oye, ¿cuál crees que sea mi don? ¿Cuál será, no? Porque pues no estás haciendo nada para servir a otros, ¿no? Cuando el Señor empieza a hablar a través de las predicaciones, a través de los estudios, a través de los eventos incluso comunitarios o sociales, empieza a haber un movimiento del Espíritu Santo donde mueve a las personas precisamente a sentirse limitadas y a querer descubrir cómo ellos pueden servir a Dios, ¿no? Y bueno, también creo que un común denominador de alguien que descubre los dones espirituales que pueda tener, pues es alguien que busca tener una comunión con Dios en el día a día, ¿no? O sea, que tiene disciplinas espirituales, que no solo tiene disciplinas espirituales, que ora, que medita en las escrituras, que se congrega, que participa, o que tiene comunión con otros creyentes, sino que pues también pone en práctica pues el evangelio que cree, ¿no? En sus relaciones y en donde se mueve. Entonces, una persona así, pues lógicamente va a descubrir sus dones espirituales, ¿no? Pero a ver, por ejemplo,
Hablabas de que hay unas listas en la Biblia, que bueno, obviamente algunos que están escuchando y yo mismo, pues sé identifico que en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, o sea que hay lugares específicos en la Biblia en la que se habla de esto. Pero, a ver, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, efectivamente, son las que tú refieres, estas listas de dones espirituales que encontramos en la Biblia, donde la Biblia habla específicamente, los nombra, los enuncia, estos dones, estos regalos espirituales. Una de ellas es 1 Corintios 12, del 7 a 11. Déjame rápido leerla porque a lo mejor hay muchos que no ubican estos dones. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, de manera soberana. Esta es una de las listas, es una de las más grandes. Romanos 12, del 6 al 8 dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y hay otra lista más de dones espirituales, algunos repetidos de la anterior lista, pero descubrimos nuevos. Y finalmente es Efesios 4:11 quien enuncia otros dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí se enfoca un poco más hacia las personas de liderazgo que están enfrente de la iglesia. Estos son los dones que enuncia el Nuevo Testamento y que fueron dados a partir de la ascensión de Cristo y que el Espíritu Santo llega a los creyentes para poder dotar a la creación de Dios, que es la iglesia, de estas capacidades espirituales. Son esas capacidades que la persona antes de ser creyente no las tenía. No las tenía, Efra. Son capacidades que no vienen por ser innatas, ¿verdad? Yo alguna vez, escuchas tantas cosas en la iglesia y en las redes y en la situación de la experiencia, pero me acuerdo que resaltaban en una iglesia especialmente algún hermano que no cantaba absolutamente nada, pero de pronto de un día al otro se volvió un súper cantante y entonces él lo estaba asimilando como un don espiritual que Dios le había dado, porque antes no entonaba ni una nota y de repente empezó a cantar como un hermoso jilguero. Eso no quiere decir que tenga un don de cantar, ¿verdad? Creo que a lo mejor traía una habilidad ahí oculta que desarrollas después de cierto tiempo, pero no es un don espiritual. Yo tenía ese problema de no poder frasear bien, incluso era tartamudo y no podía hilar bien oraciones completas porque empezaba a tartamudear, ¿no? Llegó un día en que eso desapareció y entonces el Señor me da este don que primero yo lo veo manifestado en la enseñanza, ¿verdad? El poderme expresar para poderme comunicar bien, el poder organizar bien y estructurar ideas para poder dar un concepto y que después lo veo reflejado en un don de dirigir. Oye, pues está increíble y me pongo a pensar en un montón de cosas y de la propia historia también de uno. Ok, y mira,
Acá yo creo que una de las cosas que más están afectando, de alguna manera, ¿no? Son muchas cosas las que afectan a las iglesias, positiva y negativamente, pero una de las cosas que están afectando internamente a la iglesia, incluso hasta podemos decir en cuanto a división, ¿no? De la iglesia, pues esta es la postura en cuanto a que sí, sobre todo si algunos dones específicos están vigentes o no, y unos dicen que sí, y unos dicen que no, y bueno, pues ahí está estos dones que llaman tanto la atención, ¿no? De hablar en lenguas y luego la interpretación de lenguas. Incluso hay chistes, ¿no? Hay que decirlo como es. Hay chistes de grupos, de iglesias que no creen, no comulgan con la idea de que el don de lenguas siga vigente. Y hay memes que hablan de este rabasabasa o algo así, porque los dones de lenguas pues muchas veces suenan exactamente igual a una combinación de 2 consonantes, 3 consonantes y 2 vocales, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una polémica muy grande. Podríamos decir que si algunos estarán fingiendo el don, bueno, no lo sabemos, podríamos sospecharlo, pero si algunos efectivamente lo tienen, bueno, podría ser, ¿no? Aquí es muy difícil decir, ahora sí que querer ponerte en el lugar de Dios y decir, pues sí o no, ¿no? Hay grupos que tienen sus posturas y sus posturas muy definidas, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, que en algunas iglesias hay un montón de personas que tienen el don de lenguas, pero no hay una sola que tenga el don de interpretación de lenguas. Entonces uno dice, bueno, como Dios no es un Dios de confusión y hace las cosas bien, pues si Dios dio a 50 personas el don de lenguas o más, ¿no? Pues ¿por qué no dio a uno el don de interpretación de lenguas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pues sí dejan mucho a la imaginación y al cuestionamiento, ¿no? Pero bueno, pues Dios sabe, no podemos decir sí o no, Dios sabe si sí o si no. Lo que sí es que dejando de lado un poquito, digo, porque el tiempo avanza y avanza y avanza, y hay algunas cosas que me gustaría platicar contigo y quizá no centrarme en esta cuestión de la polémica, ¿no? Del cesacionismo y otras posturas que sí hay estos dones, que sí no. Pero, por ejemplo, algo que mencioné en el podcast en cuanto a servir, en cuanto al ministerio, que qué es y todo eso, sí he identificado que la gente quiere el don de enseñanza, la gente quiere el don de profecía, que es el de predicar, la gente quiere los dones que son muy visibles, los dones que llaman la atención. Esos son los dones que busca la gente tener y que busca la gente pues ejercer, ¿no? Y bueno, pues obviamente, aunque uno quiera tener cierto don, pues es un don. Dios te lo da o no te lo da, pero pasa mucho esto. Entonces, y hay dones que pues no, nomás no son atractivos, ¿no? Ahí, ¿qué se puede hacer? Los pastores, un consejo que le des a los pastores para evitar esto, porque la gente tiene que descubrir su don y a lo mejor no es el don que llama la atención, ¿no? Pero ¿qué consejo le puedes dar a los pastores? Sí, y eso es muy interesante y qué bueno que tocas el tema, Efra. Pues más que un consejo a mis consiervos, pues es más una situación de ánimo, y el consejo sería para los que conformamos la iglesia, ¿no? Los miembros. Y es a los pastores que se animen para que entienda la gente para qué sirven estos dones espirituales y por qué Dios los da de esta manera soberana y no porque uno quiere. A veces los pastores se sienten bastante presionados porque escuchamos tanta información de tantos lados, con esta apertura que ha habido de información en diferentes lados. Ahora con la pandemia pues se ha abierto mucho más
y escuchan tanta aberración y esto influye en sus congregantes. Y entonces a veces los pastores pues incluso tienen miedo de que erróneamente con lo que escuchan sientan que alguien les va a reemplazar porque tienen esos dones que tiene el pastor. Pero así no funciona la iglesia y no funciona Dios. Dios tiene control de su iglesia primero, no uno, ni un grupo de hermanos en la iglesia. Lo tiene Dios y Dios da esos dones de manera soberana. Segundo, yo le diría ahora a los congregantes que busquen, impulsen y animen a su pastor para que les enseñe qué son los dones espirituales y de qué se trata cada uno de ellos. Yo cuando estoy enseñándole a mi congregación sobre los dones espirituales, les digo una de las cosas, una de las premisas, o una de las primeras cosas, valga la redundancia. Todos, porque también Pablo hace esta analogía, además del cuerpo, que la iglesia es un edificio. Y entonces como edificio todos somos un bloque, un ladrillo. Por supuesto que la piedra angular, la que se basa todo, como en el cuerpo es la cabeza, en el edificio es esta piedra angular. Es Cristo, ¿verdad? En el cuerpo es Cristo, en el edificio la piedra angular es Cristo. No hay nadie por arriba de él, porque es Dios quien mismo, a través del Espíritu Santo, otorga los dones. Y después de eso, tanto en la analogía del cuerpo como en la analogía del edificio, todos somos bloques, incluyendo los pastores, incluyendo los evangelistas y los maestros. Estos dones que están más al frente de las personas, ¿verdad? Y que, como dices, causa ansiedad y curiosidad para poder ejercerlos. Bueno, si Dios no se lo da a algunos miembros, no se los va a dar, no es de capricho. Pero todos son parte de un cuerpo. Es decir, no tendría por qué haber una situación de anhelo de determinados dones, porque todos los dones en ese nivel están en el mismo lugar, igual que los miembros de la iglesia. La única atisbo de jerarquía es el Señor Jesucristo, que está arriba, pero fuera de ahí todos somos parte o somos un miembro que no somos la cabeza, por supuesto, o somos un ladrillo, que no somos ese bloque principal, esa piedra angular. Hay ignorancia en los bienes, en el bien que hacen los dones espirituales. Por ejemplo, el don de exhortación es uno de mi experiencia, de los dones más mal entendidos que tiene la iglesia. Porque tenemos, sobre todo en las iglesias históricas, este entendimiento que el don de exhortación es el de regañar bíblicamente a las personas, ¿verdad? ¿No? Te voy a exhortar y casi puedes ver la caricatura, como dices, el meme del pastor con corbata, de la hermana con una Biblia ahí pegándole a otra persona. La exhortación es todo menos regañar. La exhortación es animar. Y no todas las personas en la iglesia cuentan con ese don que el Espíritu Santo da a algunas personas para poder ayudar a levantar a la iglesia en los momentos en que necesita tener ánimo. El don de exhortación es esa capacidad espiritual que tienen algunas personas para poder animar a otros a que continúen el ministerio. ¿Quién puede ser beneficiario? Toda la iglesia, incluyendo el propio pastor, que muchas veces está muy desanimado por situaciones ministeriales, está cargado, y hay uno, dos o tres o varios hermanos que tienen este don y que animan, impulsan bajo las escrituras, bajo una actitud totalmente espiritual para que la iglesia continúe. Todos son parte de un edificio y todos tienen la misma importancia, pero por su función sabemos cuál va a ser el ministerio que ejerce cada persona. Ahí hablábamos en un principio, esta situación de que son vinculantes los ministerios y los dones espirituales. Los ministerios que deben existir en cada iglesia local
deben ser definitivamente proporcionales a los dones espirituales que tienen las personas en la iglesia. Justamente ahí, híjole, veo eso un problema muy común, que como hay una estructura organizacional, pues entonces todos tenemos que ajustarnos a esa estructura, independientemente de los dones que exista. Y también, tristemente, muchas veces lo que pasa es que esa estructura organizacional se dio porque quizá en la fundación de la iglesia o en cierta época de la iglesia, esos eran los dones que había. Y ya se quedaron como escritos en piedra y ya al pasar de los años, pues ya es otra iglesia. La gente que está ahí es otra generación, o a veces pues también tristemente divisiones, unos se van, otros se quedan, y entonces se quedan estas estructuras ahí como petrificadas, pero ya la gente es diferente, tiene otros dones espirituales y a veces no los ejercen porque pues como la estructura organizacional es rígida, pues no hay manera en la que yo pueda ejercitar estos dones, pero tampoco mis habilidades y tampoco mis capacidades. O sea, esto que cada uno somos, pues no hay manera, no vemos manera de que podamos servir a otros. Ahora, también porque se nos ha enseñado que si no estamos oficialmente, ¿no?, sirviendo en un ministerio, ya sea a través de un cargo, pero ya sea también a través de un nombramiento, digamos, del que tiene el cargo de decir, pues tú vas a ayudar de esta manera. Como no hay este nombramiento oficial, pues entonces nos sentimos como impedidos de poder servir. Y aquí, como pastor, te hago la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo le hace la gente? Porque aquí yo veo un dilema, ¿no? En la parte del orden, que también nosotros animamos a la gente a buscar a sus pastores, a su liderazgo y a decirles, oigan, yo quiero servir de esta manera, ¿no? Para contribuir a esta parte del orden. Pero, por ejemplo, ¿qué tan válido es que las personas pongan al servicio de otros de una manera espontánea, si quieres? No espontánea en cuanto a, ahorita voy a hacer esto, sino que no están buscando tener un cargo, un reconocimiento oficial, sino que quieren poner al servicio de otros sus habilidades, sus capacidades y sus dones espirituales. Entonces, empiezan a hacerlo. Ahora sí que no sé ni cómo preguntarlo, ¿no? ¿Qué tan válido? No sé ni cómo formular la pregunta, pero veo este dilema. Tú como pastor, ¿cómo enfrentas esto? Sí, rápidamente. La iglesia es dinámica y tiene que cambiar, evolucionar. Por eso, cuando llega un nuevo pastor o un nuevo liderazgo dentro de la iglesia, hay esas crisis, porque está siendo dinámica, está transformándose la iglesia en la soberanía del Espíritu Santo para cumplir y seguir cumpliendo su propósito como debe ser tal. Pero a veces no lo asimilamos como una soberanía y propósito de Dios, sino como una situación donde ha llegado el pecado a esa iglesia y la quiere destruir. O sea, el diablo, claro que no, que la quiere destruir es uno mismo, cuando no está en la misma sintonía del Espíritu Santo. Por eso decía, yo sé que este pastor puede estar en el agrado o no agrado de muchos de tus escuchas, pero de que sí ha sido una persona influyente y que su ministerio y su vida ha sido un ministerio de mucho fruto. Hablo del pastor Rick Warren. Él dice en su libro de Una iglesia con propósito que si no hay alguien que tenga los dones espirituales para poder llevar a cabo ese ministerio que está ahí en la iglesia local, dentro del organigrama, le estoy parafraseando, entonces ese ministerio no debe existir. ¿Por qué? Porque al final es algo contraproducente para la misma iglesia. Como de sentido común, ¿no? Y ese es el problema para estas iglesias, donde a veces las personas no tienen ese don, sigue el ministerio de generación en generación, porque así se fundó, pero si no hay gente que tenga el don específico, ¿por qué mantenerlo el ministerio? Simplemente va a ser un desgaste para el pastor, para el liderazgo y las personas. A lo mejor hay que modificarlos y a ver cuáles son los dones que tiene esta iglesia. Ahora, de lo que preguntabas después sobre las personas que quieren
saben que tienen ese don, están en esta iglesia local, pero ni el pastor ni los líderes lo ven como algo que pueda realmente encajar dentro de la organización de la iglesia local o dentro de la visión, inclusive puede ser que pueda tener el pastor o lo que se pueda decir en relación a esto. En primer lugar, yo creo que Dios no crea tensiones adentro de la iglesia. Él no se autocomplotea, ¿no? Para decirlo claro, en su iglesia. No creo que haya un liderazgo que piense de una manera y una iglesia que piense de otra. Porque Dios es un Dios de orden. Tan así es que tenemos toda la expresión de la carta a los Corintios, en la primera, donde una iglesia llena de dones, pero con un desorden total. Y Pablo le dice, ¿no?, que todos tienen y pueden realizar su ministerio, los que profetizan, o sea, los que predican, que es otro de los dones que tienen muy mal entendido y que se ha dividido en denominaciones, el profetizar en los tiempos bíblicos y ahora era el predicar la palabra, ¿verdad? Y entonces había esa tensión entre los que predicaban, los que profetizaban y en los que hablaban en lenguas. Y qué bueno que había dones, pero no podía estar de forma desorganizada, porque Dios es un Dios de orden. Y lo que tiene que hacer esa iglesia es entrar en un proceso para volver a reenfocarse hacia el propósito que tiene esa iglesia. Y tú das a través de Restaura Ministerios un gran enfoque hacia estas situaciones de la iglesia donde necesitan reorientar el propósito de Dios para la iglesia local. Para cerrar la idea, algo que yo estoy experimentando como pastor ahora en la iglesia donde estoy pastoreando. Hay unos hermanos que recientemente llegaron el año pasado a la iglesia y ellos llegaron conmigo y después de estar varios domingos congregándose, de platicar con ellos, me compartieron su intención de quererse incorporar a la iglesia por varias razones, teniendo contacto con la anterior iglesia, en fin, buscando hacer las cosas bien, pero yo sabiendo que Dios les estaba moviendo a otro lugar. Pero independientemente de eso, ellos me expresaron una inquietud. Me dice, pastor, nosotros, porque yo le dije claramente cuál era la etapa que ahorita en la iglesia estábamos viviendo, que quiere decir que no sea esta definitiva, sino que como la iglesia es cambiante y las necesidades también de la comunidad pueden cambiar en el futuro, pero ahorita estábamos en el proceso de trabajar internamente con la iglesia para poder después estar en capacidad y aptitud de recibir a las personas cuando vayamos hacia afuera a cumplir la gran comisión. Y ellos los vi un poco conflictuados porque dice este pastor, nosotros tenemos mucha carga por la gente de afuera y queremos alcanzarla, pero entendemos la visión que usted nos está compartiendo. Nosotros, debido a que la anterior iglesia de plano no nos apoyó, junto con otros hermanos, fundamos una asociación que apoya y proporciona Biblias en las cárceles y dotamos de recursos evangelísticos a otras comunidades e iglesias locales directamente con los pastores, y eso es lo que hacemos con nuestros recursos propios. Entonces, queremos saber si hay problema con esto. En esas dos preguntas le dije, hermano, ustedes sigan con su fundación, ustedes son bienvenidos a la iglesia y queremos participar en la iglesia orando por ustedes, tal vez en el futuro ayudándoles con recursos, incorporándolos en las áreas correspondientes de la iglesia para eso, como el área de misiones, sabiendo que ustedes tienen este ministerio para eclesiástico fuera de la iglesia, pero no quiere decir que sea ajeno a la iglesia, sino que nosotros también podemos apoyarles. Sin duda, en cada iglesia pues es diferente, son personas diferentes, con dones diferentes. Aquí solo me gustaría decir finalmente que pues animar a las iglesias a conocer a sus miembros, porque los miembros son la iglesia, ¿verdad? Cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus dones,
pues para ponerlo a trabajar, porque sin duda Dios los va a usar para beneficiar a la comunidad en donde Dios puso a esta iglesia. Y yo me imagino, si algunas iglesias hicieran esto, o sea, yo creo que hasta saldría en las noticias la manera en la que la iglesia, sin proponérselo, pues está generando un impacto. Ya no digo yo en una comunidad geográficamente hablando, sino en las comunidades a las que pertenecemos los miembros de las iglesias, donde trabajamos, en donde vivimos, las colonias o los barrios o donde estamos, ¿no? Las escuelas, en fin, ¿no? Incluso los hospitales que hay cerca. De muchas maneras se puede manifestar Dios, ¿no? Hay una frase que yo uso mucho en el libro de la Iglesia Útil, que la Iglesia Útil es el brazo extendido de Dios. Así la veo, es una iglesia que está usando sus habilidades, sus capacidades, sus dones, pues es Dios obrando en todas estas comunidades diferentes. Entonces, pues animar a los pastores, animar a las iglesias a volcarse a esto, ¿no? A servirse unos a otros, obviamente, como has dicho a lo largo de este podcast, a descubrir, a capacitarse, a enseñarse en estos temas. Y bueno, pues no sé si hay algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos. Es un antes y después, cuando la iglesia descubre sus dones, sabe para qué son utilizados, se enseña correctamente que no hay jerarquización de los mismos, sino que cumplen la función de que están en las personas de la iglesia local para sus propósitos, que el resultado es el que tú dices, impacta. Yo te doy rápidamente este testimonio. Tuvimos la bendición de que nos acompañaras 3 semanas aquí en Oregon, en la iglesia, porque hicimos una campaña específica para poder animar a las personas a que encontraran el propósito de la iglesia. Y hubo varias actividades muy hermosas que estuvieron, gracias a Dios, bien organizadas, porque cada una de las personas estaban haciendo su rol. Pero el impacto fue tal que este domingo que pasó, nos llegaron varias personas y familias nuevas a la iglesia. No hemos hecho labor evangelística, pero es porque vieron en el Facebook las actividades que estamos haciendo en la iglesia derivadas de la situación de la campaña y otras actividades que hemos estado haciendo. Dijeron, bueno, es una iglesia que tiene vida y yo quiero ser parte de. Entonces, eso ya está impactando, ¿verdad? Sin tener que hacer un énfasis evangelístico. Déjame por último leerte este pasaje de primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones espirituales no son para uno, ni para poder encumbrar su perspectiva espiritual. Son para servir a los demás, para poderles alcanzar. Cuando las personas ejercen sus dones en los ministerios que tiene la iglesia local, entonces hay impacto, hay transformación de vidas, la iglesia cumple su propósito porque los estamos utilizando para lo que realmente deben ser. Excelente cierre. Obviamente no pretendemos agotar el tema, ¿verdad? En una hora de podcast, sino que es una conversación para poner temas en la mesa, y pues ustedes seguramente tendrán más ideas de cómo pueden llevar estos temas a sus propias iglesias y ante también los liderazgos o los propios ministerios que hay. Así que pues ya nosotros ya pusimos aquí una inquietud y pues esperamos que esta inquietud crezca, y compartan el podcast si creen que esto puede ser también de ayuda y de beneficio para otros. Gracias por estar aquí, Adolfo. Obviamente no será la primera y última vez, hay mucho de qué hablar, pero gracias. No, a ti, Efra. Pues por lo pronto nosotros hasta aquí llegamos, y simplemente despedirme diciendo que Dios sea contigo y hasta pronto.